Día de los Catedráticos. Continuamos, señores. Hoy tenemos un banquete hablando de la energía nuclear al servicio de la medicina. Lexel en el año 1960 en Estocolmo pone al servicio de la medicina los conocimientos de esto, de la energía nuclear para tratar malformaciones arteriovenosas y para tratar tumores pequeños en el cerebro utilizando un marco heterotáxico. Y esto permite hacer medicina de altísima precisión. En tu subespecialidad. Radiocirugía. En tu subespecialidad, ¿qué son los vasos cerebrales? ¿Qué se utiliza ahí? Sí, Egas Money en 1927 pues describió la arteriografía. El poder ver a través de inyectar un medio de contraste en un vaso. En una arteria, sí, ver todo el comportamiento. Y esto, cardiología, le ha sacado el mayor provecho. Creo que la especialidad que más provecho le ha sacado son los hemodinamistas, los cardiólogos, para tratar esta enfermedad que es la que más mata. Claro, nosotros en neurocirugía utilizamos el poder ver las arterias y ver ese aneurisma roto. Cuando hablamos de un gamma knife, por ejemplo. El gamma knife justamente nace con Lexel en este... Es un cuchillo, ¿verdad?, de rayo. Colocamos un marco heterotáxico, le ponemos como una corona al paciente con anestesia local, ¿ok? Hacemos una imagen y entonces ubicamos lo que decía la doctora del Castillo. Definimos dónde está la malformación, por ejemplo, la malformación arteriovenosa, y a un nido pequeño, entonces le damos, enfocamos. Con diferentes lápices, el marco entran diferentes lápices de rayos, diferentes. De cobalto 60, aquí tenemos... Cobalto 60. Sí, aquí en el país tenemos... Son rayos gamma, ¿no? Sí, son gamma. Tenemos, hay el CEDIMAT, el doctor Erwin Specter, alemán. Sí, él dice que es dominicano ya. Sí. Sí, el doctor Specter ha hecho una gran carrera aquí, aquí en el país, de tal forma que vienen de otros países a hacerse tratamiento con el gamma knife. De hecho, ellos acaban de cambiarlo ahora, tienen uno más moderno. Ya. Sí. Bueno, ¿y por qué le llaman cuchillo si en realidad no? El cuchillo gamma, ese pues es no corta. Corta, oye, corta las estructuras. Y esto es importante. Entonces, el eje de coordenada de las X y de las Y. Física pura, ¿no? Eso es física pura, pero eso es del año 1960. La gente cree que Gamma Knife es una tecnología reciente. Eso se estableció bajo Descartes, que estableció el eje cartesiano, utilizando ese principio y sobre todo la física para enfocar a un punto bien específico todos esos rayos, y entonces damos un solo tratamiento, y en eso consiste. Por eso se habla de radiocirugía, a diferencia de radioterapia, que son varias sesiones. Son varias. ¿De acuerdo? Lisania Salcedo. Bueno, el ingeniero Luis Morilla nos ha explicado de manera fenomenal cuáles son estos estudios en los cuales se utiliza la energía nuclear. Ahora nos gustaría que la doctora del Castillo nos pueda detallar un poquito y explicarnos sobre los tratamientos, tipos de tratamientos que utilizan este tipo de energía. Bueno, teniendo en cuenta que la emisión de energía gamma es para diagnosticar, en medicina nuclear utilizamos radioisótopos emisores alfa y beta para tratar. La energía gamma es una energía que el paciente que la recibe está emitiendo, es radiación diagnóstica, ¿verdad? Pero para el público convencional a 2 metros de distancia. La energía beta y la alfa recorren centímetros y milímetros dentro del cuerpo. O sea que no es necesaria ningún tipo de protección cuando utilizamos este tipo de energía para tratar. ¿En qué se utilizan? La más común y conocida es el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides y de las enfermedades benignas del tiroides con el yodo radioactivo, que es un emisor beta mixto, porque también emite energías gamma, pero está el yodo 123,
en este caso es beta, gamma. Entonces, hay isótopos como el itrio 90 para utilizarlo en la radioembolización de metástasis hepáticas que no se pueden resecar por una cirugía y se pueden tratar. Para el tratamiento de metástasis cerebrales, hay muchos tipos de tratamiento que dirigidos, y últimamente lo que más está en boga a nivel internacional es la radioinmunoterapia. La radioinmunoterapia son partículas creadas específicamente contra los antígenos de membrana de un tipo celular, un tipo de célula de un cáncer en específico, como algo parecido a la quimioterapia. Si a eso nosotros le unimos un isótopo radioactivo, no solamente vamos a llevar la droga, que es el veneno que lo va a matar, sino que le estamos adicionando una partícula física que le puede causar un daño celular irreparable y matarla también. Entonces, es el tratamiento del futuro, básicamente. Doctora, me surge la inquietud porque cuando a un paciente le hablan de tratamientos, usted se imagina agujas, pastillas y todo lo demás. Entonces, estos tratamientos que se dan basados en energía nuclear, medicina nuclear, ¿cómo se aplican al paciente? ¿El paciente entra a una máquina o el paciente se le inyecta algo? O sea, ¿cómo se hace? En el caso del yodo, se da una terapia oral. Una pastilla. Se puede dar en cápsula o en líquido. Y es vía oral. Oye, Ricardo. Entonces, a ver. Doctor Lafontaine. Sí, doctora y Luis. Se está hablando del uso intensivo de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento en medicina. ¿De acuerdo? Ustedes son caros. Ustedes son más caros que Carlos Batista. Pregunto. El ciudadano común, el de a pie, el que anda por ahí, ¿tiene forma de accesar a estos tratamientos? ¿Hay financiamiento para ellos? En el caso, aquí tenemos el Servicio de Medicina Nuclear en el INCART, que es el hospital el Hospital del Estado, el Instituto Nacional del Cáncer del Estado, y se toman todos los seguros. Actualmente, a partir de enero, ya está prácticamente cubierto el PET. El PET scan está cubierto. La gamma cámara llegará dentro de poco al INCAR, así que también habrán sus acuerdos con todas las aseguradoras. Muchas de las aseguradoras cubren las pruebas de medicina nuclear, un porcentaje de los estudios, igual que en la radiología convencional. Sí es cierto que son estudios muy caros. Un PET scan es $1,500. Sí, $100,000. Solamente ese estudio. Pero, ¿qué pasa? Anterior a que se desarrollara la tecnología aquí en el país, esos pacientes tenían que ir a Miami, tenían que ir a Puerto Rico o tenían que ir a España, muchos de ellos, a poder realizarse la prueba. Si allá se la van a cobrar al mismo precio. Encima tienen que pagar un boleto aéreo y estadía. Entonces, sale más barato, definitivamente. O sea, realmente se ha hecho más accesible, tanto por el INCAR como por todos los tipos de prueba y tratamiento. En el caso de Oncocibao, el oncológico del Cibao en Santiago. Creo que también la gente se recibe ayuda de salud pública. De Clínica Abreu. Entonces, eso quería apuntalar también, y es el hecho de que como estos son procedimientos tan caros, tan costosos, a través del programa de alto costo, también se puede accesar. Ahora, lo interesante de todo esto es que la seguridad social tiene que ver hacia esa realidad. El hecho de tú poder tener un diagnóstico tan completo de un corazón funcionalmente hablando, de cómo está ese corazón, las lesiones que tiene, lo recuperable, el territorio que hay implicado. Eso es un beneficio enorme.
que podemos naturalmente, haciéndolo popular, haciéndolo de uso más, o sea, con las indicaciones que tiene, pues pudiéramos incluso bajar los costos, porque evidentemente que la energía nuclear, producir energía nuclear es muy costosa. De hecho, los países que tienen la energía eléctrica a través de reactores nucleares, es una energía barata cuando ya la tienen instalada, pero hacer la inversión es la inversión es millonaria. Una planta de mil megas son 4.000 millones de euros. Exacto, exacto. O sea, esos países que han hecho que son países ricos, evidentemente. Entonces, en el campo de la medicina, nosotros hemos tenido un gran avance con la incorporación de todos estos recursos tecnocientíficos al beneficio de la ciencia. Hoy contamos, Ricardo Nieves, en Los Catedráticos, que cada lunes nos trae temas interesantes. La energía nuclear al servicio de la medicina. Luis Morilla, ingeniero nuclear, y la doctora Rosangi del Castillo. Nosotros podemos hacer contacto. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, la población tiene alguna duda, la puede disipar a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Doña Lisania Salcedo y Rivadulla. Doctora del Castillo, usted ya ha indicado cuál es la preparación previa que debe tener un paciente antes de someterse a alguna evaluación o tratamiento utilizando energía nuclear. Pero en términos de síntomas, ¿qué puede tener el paciente después de someterse a alguna radiación de este tipo? Básicamente ninguna, salvo en pacientes que reciban alta dosis para tratamiento con yodo radioactivo, de cáncer diferenciado de tiroides. Pueden tener, si es muy alta la dosis, pueden tener molestias gástricas, pueden tener inflamación de los restos tiroideos que puedan quedar y producir una especie de tiroiditis de esos restos y sentir molestias en la garganta, náuseas, vómitos. Pero esos pacientes, cuando van a recibir altas dosis de radiación, no son pacientes que se quedan ambulatorios en su casa. Son pacientes que están en un centro con los cuidados adecuados y con la radioprotección debida. ¿Por qué se cae el pelo, doctora Rosangi del Castillo, en los pacientes que se les da radioterapia? Luis, también quizás pudieras darnos en la quimioterapia. Bueno, pero yo tengo casos, ¿Pero le dieron por ejemplo, quimio concomitante? No, yo tengo casos de pacientes que los llevo, por ejemplo, a hacer tratamientos con radioterapia para hacerle embolización, y la exposición es muy larga. Entonces, pues en muchos casos de ellos, pues hay caída del pelo, se forma una... Si el folículo está en el campo de la radiación, pues se murió. Exacto. Se murió el folículo. Afortunadamente vuelve y aparece pero sí, es en el caso de los casos craneales. Exacto. Sí, es así. Ahí sí puede haber. Doctora, una mujer joven y está embarazada, tiene una patología que requiere el uso de esta tecnología. Y está embarazada, un embarazo que va cursando bien. Él siempre es así de ameno. Él siempre es así de caxioso. El tema álgido de la medicina nuclear. Esto se está manejando en Congreso y él viene a echarle. ¿Qué pasa con las mujeres que necesitan tratamiento? En el caso de diagnóstico, siempre se va a valorar riesgo-beneficio en la paciente. Nunca se puede hacer ninguna prueba de medicina nuclear en el caso de primero o segundo trimestre del embarazo. Se valora realizar siempre riesgo-beneficio hacia la vida del paciente y calcular feto disminuyendo la dosis al mínimo en el tercer trimestre del embarazo. Contraindicación absoluta, tratamiento. A pacientes embarazadas, lamentándolo mucho, no se le puede dar ningún tipo de tratamiento de medicina nuclear. Hoy conversamos con el ingeniero nuclear Luis Morilla y con la doctora Rosangi del Castillo, especialista en medicina nuclear. Doctor Roberto Lafontaine.
O sea, que después que están formados los órganos del producto, en caso diagnóstico, usted fue muy precisa, ya no hay efecto de daño a esos órganos o efecto teratogénico. No, puede haber efecto, haber. la posibilidad está, la posibilidad está. Los daños por radiación pueden ser, como le dice, efectos determinísticos o efectos estocásticos. Los determinísticos van a estar determinados por un umbral de dosis de exposición. Yo voy a reducir mi dosis al mínimo para causar el mínimo daño. Pero hay efectos estocásticos, que son esos efectos que se producen, como en buen dominicano, ve tú a saber. Le puede pasar con una dosis de 1 o le puede pasar con una dosis de 100. No hay un umbral de dosis en ese caso. Le puede pasar a un paciente que desarrolle un cáncer de pulmón a los 50 años por una tomografía que le hicieron cuando tenía 1 año. Eso es un efecto estocástico, que esa célula mutó en ese momento, pero la mutación se manifestó cuando el paciente tenía 50 años. O también en la herencia también. Exacto. En los hijos. También es bueno establecer, doctores, que por ejemplo en el caso de la tomografía, una tomografía equivale a 100 placas de rayos X. Una tomografía equivale a 100 placas. Sobre todo esa tomografía con cortes bajitos, 4 cortes. Sí. Sobre todo esa, porque ya las tomografías de 32, de 64. Bueno, los cortes básicamente tienen que ver con la radiación dispersa de cuando abre la ventana del rayo X. Pero una tomografía, y eso es bueno, también yo quería, antes que vaya a quedarse, de que la radioterapia, que es una especialidad dentro de la radiación ionizante. De la radiación ionizante, es la que ahorita hablamos del gamma knife, eso es radioterapia. Hablamos también de la braquiterapia, que es la colocación de pequeñas pastillas. Exacto, operamos y entramos donde está el tumor, por ejemplo, en el caso del tumor más agresivo del sistema nervioso, el glioblastoma multiforme, abrimos el cráneo y colocamos entonces el interior del tumor, entonces una pastillita y es un radiofármaco. Las semillas también de oro 198 para la próstata, para tratar cáncer de próstata, que es inyectado inyectada y se quedan ahí haciendo su trabajo. Y también está el caso de la radioterapia con aceleradores. Aceleradores lineales. Aquí en el país tenemos 14 servicios de aceleradores lineales y por suerte ya no tenemos bombas de cobalto. Aquí ya. ¿Por qué por suerte? Porque la bomba de cobalto suponía un tema de seguridad física, porque lleva una pastilla de cobalto 60 de una gran actividad y supone un riesgo. Entonces ya el acelerador tú lo desconectas, le diste off y ya no existe ese riesgo si se apaga. Sí se apaga. Bueno, miren, nosotros estamos conversando hoy con el ingeniero nuclear Luis Morilla y con la especialista en medicina nuclear Rosangi del Castillo sobre la energía nuclear al servicio de la medicina. Y definitivamente que nos hemos encontrado con una serie de datos que son sumamente interesantes y que son el día a día del paciente oncológico, del paciente con enfermedad vascular, tanto a nivel cardíaco como a nivel periférico, a nivel cerebral, en los miembros inferiores, como el diagnóstico que se debe hacer de manera oportuna y ver cuál es el rumbo que tienen estas enfermedades. Se me ocurre como última pregunta y darle paso al doctor Roberto Lafontaine, que siempre tiene unas preguntas interesantísimas, doctora, como usted ha visto, sobre todo, cuídese de esas preguntas. La gammagrafía ósea en 3 fases. Cuando se habla, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué de 3 fases? ¿Hay alguna diferencia con otro tipo de gammagrafía? La gammagrafía convencional se hace un rastreo corporal total. El paciente pasa a las de 2-3 horas luego de la inyección del radiofármaco, que se queda en su cuarto de espera del paciente inyectado. Y se realiza cuerpo completo. ¿Cuándo es necesaria una gammagrafía en 3 fases?
cuando hay, sobre todo en este país se utiliza mucho cuando hay sospecha de algún tipo de infección o movilización de material protésico. La diferencia es que no solamente estamos valorando la fase ósea, estamos haciendo 3 fases. Una fase angiogammagráfica, una fase vascular. Eso para ver los vasos, ¿no? Y nosotros con la fase angiogammagráfica valoramos la llegada del radiotrazador al sitio de interés. Okay. Entonces se hace inyectando el radiofármaco, el paciente está acostado en la camilla y directamente vemos, por ejemplo, si estoy valorando una osteomielitis en fémur derecho, cómo está llegando al fémur derecho ese radiotrazador y lo comparo con la pierna contralateral. Y siempre, si hay algún tipo de patología, a la parte afectada, el radiotrazador va a ir porque hay un aumento de la permeabilidad vascular y va a llegar con mayor rapidez y en mayor cantidad. En la segunda fase ya es la fase del pool vascular y voy a ver si hay algún tipo de alteración a nivel de parte blanda, algún tipo de hiperemia que normalmente rodea las patologías óseas. Y ya ahí yo apego a mi paciente de la camilla, lo mando para el cuarto de espera de pacientes inyectados y lo vuelvo a subir a las 2 horas y hago de la misma proyección, pero ya la fase tardía o fase ósea para valorar enfermedad ósea. Las 3 fases en conjunto son las que se valoran. Entonces, para determinar si hay algún tipo de aflojamiento, si hay algún tipo de infección a nivel óseo, si hay algún tipo de enfermedad metabólica del hueso. Entonces, es la diferencia básicamente. Mira, ahora hay una tendencia. La tecnología nos permite ver el cuerpo por dentro. Entonces, hay una tendencia, uniéndolo con el comentario que hizo Amaury, de médicos, de colegas, que quieren hacer el diagnóstico con la tecnología. Cuando está comprobado al día de hoy que el 80% del diagnóstico es historia clínica. Es historia clínica y examen físico. Por eso me impresionó la información que dio Luis de que una tomografía equivale a 100 radiografías simples. Imagínate las 8 tomografías que le indicaron a ese paciente. No, él iba a saber que tenía, pero se ha muerto un caso. Bueno, señores, gracias al doctor Ricardo Nieves por traernos cada lunes este tema sobre los catedráticos a cargo de tu persona, Ricardo. Gracias por traernos a Luis Morilla y a Rosangi del Castillo. Luis Morilla, finalmente. Sí, yo quería... 30 segundos. Sí, agregar que la energía nuclear aquí en el país tiene muchas aplicaciones industriales. Las grandes industrias la usan mucho con medidores de nivel, medidores de la cementera con fuentes neutrónicas para medir humedad. O sea, que hay muchas aplicaciones en el país, hay mucho desarrollo, sobre todo también médico, es la mayor. Y también quería decirles que ahora mismo estamos fungiendo como presidente de la Sociedad Dominicana de Protección Radiológica, que es una sociedad que hemos formado y que ahora estamos en el proceso estamos recopilando papers para el congreso que habrá en Chile en octubre, a ver si podemos participar con 4 o 5 papers científicos de profesionales dominicanos. Felicidades, Luis Morilla. Brevísimo. Luis, si no se responde esto, ¿justificaría tú la instalación de una planta eléctrica de energía nuclear en el país? Sí, pero con mucho tiempo de antelación. Señores, muchas gracias por estar con nosotros cada día, Cátedra Médica. Cerramos y mañana será otro día en Cátedra Médica. Lisania Salcedo, Roberto Lafontaine y un servidor, el doctor Amaury García. Gracias, Ricardo Nieves, por esta producción del día de hoy. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.